Muy buena tarde, queridos hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más, venimos nuestro hermano Michael y un servidor con una entrega más de lo prometido, ¿no? De la Así segunda es, parte claro. de ese tema tan interesante de la semana pasada, Aquí ¿no? estamos, sí. De lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar de Del la pe- parte que tiene que ver con el pecado imperdonable, ¿no? claro, esa segunda parte que trata en consecuencia a ese pecado imperdonable de que si hay mucha polémica o muchas cuestiones al respecto de que si hoy en día eh, bajo esa misma circunstancia se dan o se da esa blasfemia. Entonces hoy vamos a estar tratando a la luz de la palabra del Señor y qué bien que usted nos acompaña a esta hora, como de costumbre ya, a las 7 de la tarde, su programa Una voz en el desierto, esperando que sea de mucha, mucha, mucha bendición y nada, Nicolás, vamos a dar paso a... Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 3 en el versículo 30. Y hoy vamos a leer ahí Marcos 3:30. Dice así la palabra del Señor. Amén. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Ah? Vamos a leer también el versículo 28 28. para que nuestros amados televidentes también se sitúen en el contexto. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, Cualquiera que sea. cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfemara contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Wow. Aquí vemos que Jesús es tanjante en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado imperdonable. Ya tocamos de una manera amplia qué no es el pecado imperdonable. Decíamos la semana pasada Sí. que no es pecado imperdonable que una persona cuando estaba en el mundo se hubiera burlado de los cristianos, ¿no? Eso. Pero un poco para dentro aprovechar ya que usted hace mención de ello, eh, también veo un poco necesario también eh, que muchas veces las personas se hace la pregunta de que si es lo mismo rechazar el evangelio que, que blasfemar contra el Espíritu Santo. Mm, Eh, ambas cosas, a ver, es que depende. A ver, cuando hablamos de blasfemia contra el Espíritu Santo, estamos hablando de algo muy, muy serio y se tiene que gestar en el conocimiento, en el conocimiento. O sea, en el momento que yo blasfemo al Espíritu Santo, yo tengo que saber lo que estoy haciendo, ser consciente. Para que ese pecado me conste como un pecado imperdonable, yo tengo que saber, ser consciente lo que estoy haciendo. y en cuanto a eso, cuando Pablo, o bueno, cuando Lucas relata en el capítulo 5 de Hechos, que habla sobre Ananías y Zafira, Sí. eh, Claro, que- eso es algo muy fuerte porque ahí nos revela la persona del Espíritu Santo, eh, porque nosotros algo que vemos cuando enseñamos acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Porque hablamos de la triunidad de Dios, no de que hablamos de tres personas aisladas, no, pero sí hablamos de Dios como se ha dado a conocer por tres personas distintas, o sea, de tres de tres maneras distintas, con tres personajes distintos, siendo un mismo Dios. Entonces, es un tema muy complejo porque cuando tenemos que hablar de la triunidad de Dios es algo muy profundo, pero cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, su carácter, su identidad, el ser como tal, vemos que el Espíritu Santo, si algo nos enseña, es que su santidad está por encima de cualquier cosa. Su santidad no está en cuestión, al igual que la de Dios, pero Él es Dios. Pero en esta persona que se da a conocer, como el caso de Ananías, por sí, sí. ejemplo, vemos que ellos mienten al Espíritu Santo.
Y que Pedro se lo dice, se lo dice a Ananías Tanjan. Hay algo, es bueno que lo toquemos porque es un ejemplo, yo Sí, sí, diría que sí. es un ejemplo muy apropiado, porque Pedro le dice algo muy importante a Ananías, dos cosas. Ujú. Dice, eh, ¿por Amén. qué pusiste tú en tu corazón? Es decir, Sí, voluntariamente, y después dice, por- porque Satanás llenó tu corazón. Es llenó decir, tu corazón. pero vemos aquí un primer paso de que voluntariamente, Ananía, en este caso también, por consecuencia también Zafira, lo pusieron en su corazón y ya hubo una apropiación diabólica Ujú. de que se le mintiese al Espíritu Santo. Exacto. ¿Mm? Esto no llegó a ser una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sí un pecado contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo vio tan mal que lo cortó directamente. Y por eso Pedro dice, eso mismo que dice usted, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No? Porque la propiedad era tuya, por cuanto tú no tenías por qué mentir. Y ahora no ha mentido a hombre, le ha mentido a Claro. Dios. Entonces, tú le has mentido a Dios. Entonces, el mentirle a Ananías y Zafira al Espíritu Santo, esto le llevó a morir inmediatamente. Irremediablemente murieron. Claro. Ahora, fueron cortados. No fue una blasfemia contra el Espíritu Santo, repito, porque aquí no estaba en cuestión la persona del Espíritu Santo. Pero sin embargo, ellos creían que estaban mintiéndole a los hombres. Ellos creían que estaban mintiéndole a Pedro y a los apóstoles. Pero resulta que era el Espíritu Santo de Dios el que estaba mediando cuando los hermanos traían sus pertenencias y lo ponían al servicio de los hermanos. Amén. Porque la iglesia primitiva se caracterizaba porque los hermanos tenían todas las cosas en común, incluso ellos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, y allí todos se sustentaban con lo de todo, con lo de todo, o sea, todo estaba al servicio de todo, pero nadie era obligado, A absolutamente, ceder, a dar, a traer, a... no, para nada, o sea, en ningún momento los apóstoles ni el Señor lo mandó a hacer eso. La gente lo hacía voluntariamente, se desprendían de lo que tenían, de sus pertenencias, de sus cosas, de sus herencias, de su riqueza, y la ponían al servicio del bien común. Esto habla mucho de la unidad que la iglesia primitiva manifestó, de lo que era su entrega hacia Dios y su despegue de las cosas materiales. Ellos tenían un arraigo en que todo lo que hacían lo hacían para Dios y nadie decía que tenía nada, sino que de todo era de Era todo. de todo. Eso es de admirar. Claro. Ahora, el problema de Ananías y de Zafira que ellos cometen al mentirle al Espíritu Santo es primero el creer que el Espíritu Santo puede ser engañado por el hombre. Creer que el Espíritu Santo es un hombre. Creer que como yo le miento a, a mi mujer, a mi pastor, a mi hermano, a mi amigo, a mi padre, le puedo mentir también al Espíritu Santo. Y el problema que se puso en cuestión fue ese. A mí tú me puedes mentir, dice Pedro. Pero, Pero tú ahora mismo no has mentido a hombre, le has mentido a Dios mismo. Y ahí mismo dice que cayó fulminado. No es que Pedro dijo una maldición sobre él. No es que el Espíritu Santo dijo una maldición sobre él. Directamente el Espíritu Santo actuó como una persona. Arbitrariamente el Espíritu Santo determinó no aceptar esa mentira que esta gente quería introducir. introducir. Y yendo a lo que eh, le preguntaba, que si es lo mismo rechazar el Evangelio o, o injuriar o hacer o cometer blasfemia contra la persona del Espíritu Santo, es importante entender eso, de que el mismo Jesús dijo, que lo hemos analizado en el programa pasado, y también este texto que es paralelo Uh -huh. a Mateo 12, vemos aquí que Jesús deja muy claro de que cualquier blasfemia, cualquier injuria, cualquier maldición, cualquier obstinación del hombre
en ensañarse en contra de tanto de él como de su Padre, de Dios, iba a tener perdón. Así es. ¿Eh? Iba a tener perdón, pero hay algo muy interesante que le dice esto y es muy duro, esta palabra es Así dura, es. Dice de que, de que esto, este proceder, esta conducta, haciendo Ujú. referencia a lo que esa conversación que había establecido con los fariseos, que, que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice el 29 del capítulo 3 de Marcos, Sí, no tiene jamás perdón. tremendo, ¿eh? Como Marco lo relata. Marco es más tanjante que Mateos, que los cuatro evangelios, porque este relato se menciona porque tiene gran importancia y se menciona en los cuatro evangelios. Jamás perdón. Pero dice que no tendrá jamás perdón. O sea, en pocas palabras, no hay manera alguna para tú ser perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es, ojo, y aquí tenemos que ser claros, es el único pecado que existe en la Biblia realmente imperdonable. Es el único pecado, escúcheme, que existe realmente en la Biblia imperdonable. La blasfemia Entonces usted me está contra el diciendo Espíritu Santo. que, que blasfemar contra el Espíritu Santo no es un pecado inmoral. Va más allá. Va más allá. Aparte de ser un pecado, puede ser, llegar a ser también un pecado inmoral hacia Dios. Primero porque ya bien definíamos la semana pasada el término Gravemente, palabra gravemente injuriosa. injuriosa hacia la persona de Dios. O sea, y en una forma categórica, especialmente en Mateo, se nos revela cómo aquellos fariseos, conocedores de la ley, conocedores de las escrituras y conocedores de los profetas, con todo el conocimiento que tenían, con toda la sabiduría que tenían, ellos de una manera, de una manera, digamos, malintencionada, emiten mensaje de blasfemia contra Dios, o sea, de calumnia contra Dios, y no solamente contra Dios, en este caso contra la persona misma del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la calumnia que ellos están cometiendo? Esto nos lleva a una pregunta reflexiva, y es que el pecado aquí está en atribuirle la obra de Dios al diablo. Cuando tú atribuyes algo que pertenece a Dios, en este caso, a otra persona o al diablo, en ese momento tú estás cometiendo un pecado imperdonable. Ese es el ejemplo que Jesús está diciendo. Jesús acaba de hacer un milagro maravilloso, sorprendente, el cual ellos nunca habían visto. Y lo que lo vieron, no los fariseos, pero los que lo vieron del pueblo, de la multitud, empezaron a creer. Dijeron, este es el hijo de David, porque nadie puede hacer algo así, sino solamente Dios. Y estaban sorprendidos y querían creer. Y entonces vienen los fariseos, y veíamos la semana pasada, los fariseos le quitan, le arrancan la posibilidad de creer, y vienen y le dicen, no, este hombre está echando fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. En pocas palabras, están atribuyendo el milagro del exorcismo que Jesús está empleando, libertando a aquellos cautivos del espíritu de demonio, se lo están atribuyendo a Baal Zebub, la obra de Dios atribuida a otra persona. Y reconocer que quien está operando en Jesús no es el Espíritu Santo, sino el diablo. En pocas palabras, el diablo es el dueño del milagro, de la obra que Jesús está haciendo. Era lo que decían los fariseos. Entonces, ese es un pecado imperdonable cuando se hace desde el conocimiento. Cuando yo conozco, cuando yo sé, cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo, en realidad tengo conocimiento de causa, como el caso de los fariseos, Sí. en ese momento yo estoy afirmando delante de Dios
que soy consciente de lo que estoy haciendo. Ahora, por eso definíamos la semana pasada y decíamos que una persona que en el desconocimiento, y usted hablaba, si mal no recuerdo, acerca de Pablo y decía que, Sí, claro. ¿no? Que Pablo afirmaba que Que él era mismo, injuriador, perseguidor, claro. que él era un blasfemo, etcétera. Pablo lo afirma. En otro tiempo, antes de ser cristiano, Pablo era un blasfemo. Pero ahora viene Pablo y es él el que está siendo blasfemado. Pero ahora viene Jesús y Jesús aquí está hablando de una cosa tremenda. Y ojo, a Jesús se le acusó de blasfemos y ese fue el pecado que lo llevó a la cruz. Jesús va a la cruz acusado por los sumos sacerdotes por blasfemias. Claro. Por blasfemia, por atribuirse Que, que Él es el que- rey de los judíos y por atribuirse de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ese es el pecado que los fariseos y los sumos sacerdotes de Israel consideraron como un pecado imperdonable, porque en aquel entonces la blasfemia estaba vista como un pecado imperdonable, la blasfemia contra Dios. Y hasta hace poco realmente, incluso aquí los países europeos, contemplaban en su constitución que la blasfemia castigar la blasfemia. era un castigo que merecían. Incluso Francia lo castigaba con la muerte. España, todos los países católicos, ellos castigaban con la muerte la blasfemia contra Dios. Ahora, cuando Jesús se presenta él mismo como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, ahí el pueblo empezó a acusarlo y dijeron, ya tenemos por dónde podemos entrar, por dónde podemos atacar y de qué manera podemos destruirlo. ¿Sí? Entonces, aquí cuando vemos a estos hombres atribuir de una manera conocida el milagro de Dios a Baal-Zebub, inmediatamente ellos firmaron su sentencia de muerte. No, y que también, ya lo hemos venido diciendo, que la posición que ellos tienen es un rechazo, ya usted en otras palabras lo decía, es un rechazo decisivo con conocimiento de causa. Así es. Que estaban conscientes de las implicaciones dentro de las leyes, de las normativas que ellos mismos legislaban, que ellos mismos tenían en conocimiento, que ellos mismos eran los primeros en prohibir y en decirle a todos los que estaban a su alrededor de que ciertas cosas, por respeto a la Torah, por respeto a las costumbres, a las leyes que tenían como tal, debían de mantener un fiel cumplimiento, una fiel obediencia. Pero vemos aquí que la posición que ellos tienen, y es importante recalcar en esto, porque es ahí donde está el meollo del asunto. La blasfemia contra el Espíritu Santo radica exclusivamente ahí, en que yo, con conocimiento de causa, mantenga una posición decisiva de blasfemar, de injuriar, de atribuirle al Señor, a Jesús, de que lo que ha hecho, de lo que hace, lo hace no por la divinidad que Él tiene como Hijo de Dios, sino porque el poder que recibe, lo recibe de parte del enemigo, y es todo lo contrario. Y es que eso es curioso, porque Jesús es lo que le arrebata. En el versículo 24 Jesús dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en una casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, Jesús está diciendo, por lógica, estos fariseos debieron haber sabido esto. Jesús le está diciendo, estoy echando fuera un demonio. Y ustedes están diciendo que yo, por Belcebú, estoy echando fuera
a uno de mi ejército. Que yo por Belcebú estoy echando fuera a los que me sirven a mí. No es compatible, O sea, entonces el discurso. no es compatible. Entonces dice Jesús, si verdaderamente yo por Belcebú estoy echando fuera a los demonios, entonces el fin de Satanás ha llegado ya a su fin. O sea, ya llegó su fin del reino, porque se ha dividido. Está echando fuera a lo mismo de su equipo. Y esto puso en contradicho digamos, las atribuciones que ellos estaban declarando acerca de que Jesús está echando fuera a los demonios por causa de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, algo que Jesús le contesta en el versículo 27, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquearla, sacar sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. Aquí tenemos que aclarar algo. La iglesia hoy, lamentablemente, de una manera errática, está haciendo un mal uso de ese versículo. Lo sacan de su contexto y aparentemente lo aíslan para decir que ellos atan al diablo. Yo ato al diablo. Y usted va a escuchar cristianos atando al diablo de una manera que ellos se creen Dios. Y ojo, ni Dios todavía lo ata al diablo, todavía no lo ha atado. Porque el diablo tiene todavía, aunque tiene los días contados, él está ejerciendo su ministerio de iniquidad en el mundo. El Señor le pone limitaciones, pero una cosa es limitar a Satanás y otra cosa es atarlo. Entonces, muchos cristianos deliberadamente, y digo desde el desconocimiento, y esto es una enseñanza que les vamos a compartir más adelante, ¿no, Michael? Porque yo creo que esto podemos hacer un tema solamente de lo que tiene que ver con esto, pero en este caso, que nos acuña porque estamos tocando el versículo y obviamente forma parte de un contexto. Claro, puntualizar, darle un poco. Entonces, no se está refiriendo a que los cristianos vayamos por ahí atando al diablo. Eso no es lo que dice el versículo, porque en su conjunto está diciendo otra cosa. Jesús está enseñando que si Satanás echa fuera a Satanás, obviamente Satanás está dividido contra sí mismo. Y Jesús por lógica dice, a alguien que quiere saquear la casa de un hombre fuerte, primero lo ata. En pocas palabras, Jesús está diciendo, si verdaderamente tú quieres robarle a alguien, y esto sucedía en la época, había gente que se dedicaban a minar la casa del otro y entrar por debajo. O sea, hacían un agujero por debajo y minaban su casa y subían a la casa y allí le robaban todo lo que tenía. Pero si el hombre era fuerte, o sea, si era un hombre bien llenito, ellos lo primero que hacían era atarlo, lo amarraban. Y solamente con el dueño de la casa amarrado podían hacerse con el botín. Claro, le daba esa seguridad de llevar a cabo sus fechorías. Entonces, Jesús dice, es necesario atar al de la casa para poder saquear sus bienes. Y ahora yo me pregunto, aquellos que dicen que atan al diablo, ¿cuáles son los bienes que el diablo puede darte? Entonces, claro, ¿cuáles son los bienes? Es una pregunta retórica, pero en realidad yo digo, ¿cuáles son los bienes que tiene Satanás para darte? Satanás no tiene nada para darte a ti. El que tiene cosas para darte a ti es Dios. Amén. Es Jesús el que te ha dado la salvación, te ha dado vida, te ha dado libertad, te ha dado esperanza, te ha hecho un hombre nuevo, una mujer nueva y te ha puesto a caminar en su camino, te ha libertado, te ha perdonado de la blasfemia, de los pecados que tú cometiste pasadamente y ahora te hace andar de una manera digna, de una manera, bendito el nombre del Señor, honrosa, de una manera en la cual tú puedes decir yo soy hijo e hija de Dios. Entonces, no podemos confundir, hermano. El diablo no va a ser más atado porque tú digas que es atado. Y yo no soy defensor del diablo, que el Señor lo reprenda. No, pero el mismo Miguel, dice Judas, que yo quería yo llegar a ese punto, sí, porque es más bien una pregunta, que comúnmente se hace mención de Judas y de Pedro, creo que de una forma u otra, o Santiago, hace un poco alusión a ese tipo de personas que son muy dadas a insultar, a proferir todo tipo de maldición en contra de las entidades espirituales de maldad y del diablo, que lo tengo aquí, que lo tengo allá. Y
Y yendo en ese sentido, eh, es lo mismo que, que podríamos decir de blasfemar contra el Espíritu Santo y llegar a este exceso de injuria o de difamación con respecto a esto de Judas, de maldecir, llegar a ese punto tan grave de decirle asqueroso, sucio, no te baña y todo por ahí. ¿Qué podríamos decir en cuanto a eso? No sé, un poco, porque Es que así como se hace mención de esto, también de cara a Dios, la gente, y ya lo venía un poco, pero un poco para matizarlo, la gente fuera maldice a Dios, sí, 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 ¿m? sí. Blasfema en contra de Dios. Entonces, ¿qué tipo de diferencia? Y es ahí donde yo voy apuntando. ¿Qué tipo de diferencia hay ahí entre la blasfemia contra el Espíritu Santo y esa blasfemia abierta que el hombre de fuera hace y por demás ese traslado a lo que se refiere a la iglesia de ir y comenzar a decir, no, que esto, que lo otro, que Satanás, que esto? Mire, yo creo que el hombre ha perdido el respeto a las entidades espirituales. Y empezando por el mismo Dios, la gente ha perdido el respeto a Dios. Y hasta dentro de las iglesias. Por eso digo, ha perdido el respeto a Dios. Entonces, al perder el respeto a Dios dentro de las iglesias, vemos hoy muchos púlpitos que más que alabar a Dios en sus coros, y ojo, yo soy pentecostal y nosotros defendemos el adorar a Dios como el hermano quiera y como lo sienta. Bendito el nombre del Señor. Y hay muchas maneras que Dios usa de una manera dinámica, ¿no? Así es, Para claro. glorificarse y para manifestarse dentro de la iglesia. Pero algo que yo no comparto, especialmente con nosotros, nuestros hermanos pentecostales, algo que yo no comparto, y no es que, que sea bautista, sino que soy pentecostal igual que usted, pero hay cosas que yo no comparto porque considero que son, que rondan la herejía, la blasfemia contra Dios, y es agarrar en todo un culto, cantar 5 coros, y los 5 coros hacer 1 hora cantando 5 coros, y en esos 5 coros en ninguno se menciona a Dios. Todo es al diablo. El diablo se pone guapo cuando decimos aleluya. El diablo se pone guapo. El diablo esto, el diablo lo otro. El diablo lo Lo tengo piso, atado, lo tengo pisado. El diablo, lo el diablo. suelto y lo agarro. Y luego vemos que en el culto a Dios, a quien se adoró fue al diablo. De una u otra manera. Crea, queriendo o no queriendo. Pero lamentablemente eso no es adoración a Dios. Eso no es adoración a Dios. El diablo no tiene ningún protagonismo en la iglesia de Cristo. Amén. No tiene ningún protagonismo, repito. Y usted y yo como hermanos somos voceros de Jesús, somos predicadores del Evangelio. Nosotros estamos llamados a enseñar el Evangelio, a adorar a Dios con himnos, con cánticos espirituales y glorificarlo de mil maneras y mostrarle a Dios cuán agradecidos estamos por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero en ese agradecimiento no entra la persona de Satanás, no tiene parte en ese asunto. Entonces, yo digo, no estoy de acuerdo con esos tipos de coros que no glorifican a Dios. Sí, son muy emocionales y usted puede danzar, puede brincar, puede decir que habla en lengua, puede hacer todo lo que usted crea que puede hacer con esos coros, pero déjeme decirle que no son coros que alaban a Dios. Usted se puede ir muy contento de la iglesia, muy fogoso, muy encendido, pero si el coro a quien mencionó fue al diablo en vez de a Dios, usted no puede decir que ese día alabó a Dios. Y ese es el problema que hoy se está cometiendo en muchos púlpitos, que se le está dando un protagonismo, un sobreprotagonismo a la persona del diablo antes que a la persona de Dios. Y es que el cristiano ha perdido el respeto a Dios. Y ya blasfemamos contra el mismo nombre de Dios, a donde hay hombres que se atribuyen ellos mismos la autoridad para hacer cosas que solo Dios hace. ¿Quién dice Apocalipsis que es que manda un ángel con una cadena del cielo para que ate al diablo al final del mundo? Dios. Al fin del mundo. Dios. Es Dios, que un ángel fuerte desciende del cielo y ata al diablo.
A la no, serpiente pero es antigua que que yo se lo, llama es el que diablo yo y lo, es Satanás. que ya yo lo tengo agarrado, que lo tengo pisado y lo tengo amarrado, ¿eh? Ah, o sea que se lo han amarrado a Dios antes de que venga el ángel. Pues sí. Entonces, usted me entiende cómo es que ronda lo ilógico. Ya. Entonces, o sea, o tú hagas, contaba un hermano y escuchaba yo ese testimonio, que una niña, un niño de su congregación le dijo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Y el pastor le dice, sí, dime, ven, dime. Le dice, pastor, ¿qué es lo que pasa con el diablo? Dice el pastor. ¿Cómo que qué es lo que pasa con el diablo? Porque aquí en la iglesia lo atan todos los domingos. ¿Qué pasa? Que el lunes se desata. Es que se desata el lunes y ya hay que volver a atarlo el domingo. Y el pastor se sorprendió con la pregunta del niño, pero es que el niño le chocó que siempre estaban atando al diablo y nunca terminaban de atarlo bien porque se le soltaba. Entonces, yo digo, como cristianos, nosotros debemos discernir lo que hacemos para Dios. Si usted dice que hace algo para Dios, discierna primero. Nosotros enseñamos la palabra del Señor, pero no le obligamos a usted a que usted se trague todo lo que decimos. Usted tiene que juzgarnos. Usted tiene que discernir. Usted tiene que saber realmente si lo que nosotros estamos diciendo está de acorde a la palabra de Dios y simplemente es una invención humana. Y usted tiene derecho también de objetar, de opinar lo contrario y decir, no, hermano, no estamos de acuerdo con ustedes por esto y por lo otro. Pero presentarnos, digamos, un argumento sólido por la palabra de Dios que verdaderamente nosotros podamos decirle, sí, hermano, entonces es verdad lo que usted me está diciendo. Pero ya le digo, hermano, esas absurdeces que se hacen hoy en la iglesia, que tiene que ver con que yo ato al diablo, con que lo tengo pisado, le tengo pisada la cabeza, le tengo pisada la cola. ¿A dónde dice la Biblia que el diablo tiene cola? Que tiene cacho. Eso lo dice Hollywood. Hollywood dice que el diablo tiene cacho, tiene rabo, el diablo viste de rojo, tiene un tridente en la mano, en fin, y eso es lo que Hollywood le ha vendido a la población y eso es lo que la iglesia hoy está predicando, que ese es el diablo. Debe decir, el diablo ataca la mente del hombre. El diablo no se manifiesta de una manera como usted lo espera, como una fiera fea, con una macarota, así con una careta así oscura y te hace, soy Satanás. No, él se va a presentar en tus debilidades. Óyeme bien, y va a atacar tu mente en los momentos más difíciles. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A Jesús, él le atacó en la mente. A Jesús, estamos hablando del mismísimo Dios, fue atacado por Satanás en la mente allí mientras ayunaba. Dice que fue tentado por el diablo. Y dice que fue llevado en el espíritu al desierto. El espíritu de Dios. Pero mientras fue llevado por el espíritu al desierto, allí se apareció Satanás para tentarle. Pero ojo, esta aparición no fue de una manera literal, no fue una manera que el diablo vino y se apareció en una figura fea y le dijo, hoy soy Satanás y estoy aquí. No, fue una batalla mental. Fue una guerra mental como la que tiene usted y como la que tengo yo, que a veces el mismo Satanás que atacó a Jesús es el mismo que te ataca a ti y me ataca a mí. Y por eso tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque solamente así él se va y nosotros someternos a Dios, porque dice Santiago que someteos pues a Dios, resistí al diablo y él tendrá que huir. Y de vosotros huirá. O sea, no es que yo lo ate, es que yo me someta a Dios. O sea, si me someto a Dios, el diablo tendrá que huir. Y es importante hacer mucho hincapié que hemos estado considerando este tiempecito para apuntar y detallar con mucho detalle sobre este pequeño versículo y realmente contextualizar lo que realmente la Biblia enseña, por la sencilla razón de que esto es lo que Jesús de una forma u otra nos viene enseñando la palabra de que es una corriente legalista, una corriente por decir fariseaica, lo que con este tipo de comportamiento y de enseñanza de que yo tengo que atar y desatar y reatar y todo atar,
es lo que vemos un poco representado aquí, esa actitud legalista de no vivir, de no tener una vida realmente bajo esos simientes espirituales que la palabra del Señor muy bien lo tienen establecido, de que nosotros como creyentes debemos de tener esa confianza en el Señor, tener una vida plena, en libertad, fuera, roto completamente todo legalismo, todo aquello que signifique religiosidad, hasta un punto que lo que en vez de dar libertad y dar vida y descanso en el Señor, lo que augura son cargas muy pesadas que el hombre en su estado físico y espiritual no puede llevar. Entonces aquí vemos esto, ese estado legalista que estos fariseos tenían, Sí, sí. y por eso ya le decía, es necesario ahondar en ello, porque en el día de hoy dentro de las congregaciones esto se convierte, se extrapola y adquiere ese estado legalista, esa vida legalista. Tremendo, ¿eh? ¿Mm? Adquiere ese estado legalista. Entonces, por eso Jesús le decía en el versículo que hemos estado considerando, en el versículo 29 de Marcos 3, le dice en la parte final de este versículo, sino que es reo de Muerte. juicio eterno. Amén. Sí, No sí. tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, Amén. porque ellos habían dicho, tiene espíritu Inmundo. inmundo. Escuchen bien, es reo de muerte porque habían dicho que tiene espíritu inmundo. Y vamos a enfatizarlo mucho esto. Estas personas eran conscientes. Ujú. La decisión que toman, la posición que toman es una posición a sabienda de que no era lo correcto, y ya lo hemos venido considerando, Así de que es. la misma leyes de Moisés y las leyes morales y legales, jurídicas, de una forma u otra, condenaban la blasfemia como tal. Así es. Daban una condena tanjante de pena de muerte Así es. a todo aquel que quisiese pasar de listo y saltarse las normas y blasfemar a 3 por 1. Entonces vemos aquí cómo el Señor, y dice la palabra del Señor en Mateo, en Mateo, eh, en la, en Mateo 25, Sí. que Jesús sabía los pensamientos de ellos. Es decir, Amén. que Jesús, esa facultad que tenía como Dios que era también, Amén. eh, podía ver, podía entender que lo que se estaba gestando allí en esos corazones Ujú. no era una posición, o no lo estaban haciendo de una forma ignorante. Así es. No lo estaban haciendo de una manera que fue algo espontáneo, me salió y soy inculpable de lo que estoy diciendo o haciendo. No, Ujú. Jesús estaba mirando ahí en lo que se estaba gestando en esos corazones, que era una decisión, era un rechazo total, rotundo, decidido A la obra por de ello Dios. Sí, sí, sí. a la obra de Dios. Y atribuírsela al diablo. Y ahí está, es como la parte, esa pieza que tiene dos partes, Ujú. esta y esta que he dicho y la que usted también ha dicho, de atribuirle lo que Jesús está haciendo Ujú. a Belcebú, al Así es. diablo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ojo, es que ¿sabe por qué el Espíritu Santo es tan tanjante en cuanto a que no se le pueda blasfemar? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros de pecado. Es que no hay personas convencidas de sus errores, sino por el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan capítulo 16, en el versículo 8, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, Sí. convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En pocas palabras, Satanás ha sido ya juzgado. Su sentencia está establecida por Dios. Entonces, el que nos convence a nosotros de pecado es el Espíritu Santo. El que juzga también a nosotros es el Espíritu Santo. Y si nosotros no aceptamos al Espíritu Santo, más bien lo blasfemamos, decimos que el Espíritu Santo es el diablo, estamos rechazando toda posibilidad de salvación. Y es por eso que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado tan terrible. Porque es la persona del Espíritu Santo la que hace el trabajo de agente intermediario para convencernos nosotros de nuestra condición pecaminosa. Y que necesitamos del socorro, de la misericordia de Dios, porque en la condición que estamos merecemos la muerte. Es el Espíritu Santo que te hace entender que tú eres tan pecador como que mereces la muerte por tu pecado. Y es el mismo Espíritu Santo que te dice que la gracia de Dios está abierta para ti, para perdonarte del pecado más horrible que tú hayas cometido. El Espíritu Santo. Y entonces, si a eso le atribuimos de que ese Espíritu Santo que hace estas funciones, que tiene esta particularidad, que opera de esta manera, le atribuimos de que es el diablo o lo que él hace viene dado por Satanás. Es ahí donde está ese grave peligro. Así es. Que lleva al hombre, como dice aquí, a que no tenga perdón jamás. Usted sabe lo que usted, aunque usted ore, ayune, suplique, se vaya no sé cuánto, es decir, vamos, que no ni del purgatorio, ni venga Francisco, ni venga, es decir, no puede buscar todos los instrumentos, todos los mediadores, puede buscar todo lo que quiera buscar para alcanzar la salvación, como el caso de Saúl, que cuando Dios le desecha, trata de recurrir a lo que él mismo había erradicado, la consulta a los brujos, a los hechiceros. Entonces, cuando no ve la respuesta de Dios ante esa consulta incesante de querer escuchar qué Dios quería, de querer saber cuál era la posición de Dios y demás, al no obtener respuesta alguna, querer buscar respuesta donde aparezca. Entonces, y esto también nos abre a nosotros una interrogante, hermano Michael, que tiene que ver sobre todo, porque a veces esto se da en las iglesias. A veces vemos en nuestras iglesias a un predicador que viene y está predicando, y mientras está predicando empieza a reprender los demonios, y hay gente que es liberada. Y es verdad que es liberada por el Espíritu Santo, amén. porque el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, también vemos showman dentro de los altares hoy, porque hoy también si algo lamentablemente se está caracterizando la iglesia, porque ha formado dos grandes grupos. Uno es un grupo muy extremo, radical, y a donde todo es el diablo, todo es pecado, todo es prohibido, claro, todo es antibíblico. Claro. Pero sin pasar por el filtro de la Biblia. O sea, son prohibiciones humanas inventadas a un extremo de una parte del cristianismo, a donde se atribuye un papel de Dios al líder y se le permite al líder legislar leyes, así como los fariseos, paralela a la Biblia, para decir que es pecado y que no es pecado, fuera del marco bíblico. Sí. Entonces, eso obviamente es jurídicamente considerado un delito. O sea, si quien está llamado a juzgar con la Biblia crea una ley paralela a la Biblia para juzgar fuera de ella, comete un delito que se llama prevaricación, en el caso de un juez. En el caso de un predicador, también está cometiendo un delito de prevaricación, porque está fallando contra la Biblia. No está utilizando el recurso idóneo, apropiado, que ha sido ya, que es el medio legalmente establecido para llevar a cabo esa
esa cuestión. Efectivamente. Entonces, estos dos grandes extremos, hay esa parte a donde se juzga todo y todo es pecado y todo es condenable y todo, si te peina el pelo, te va para el infierno. Si te maquilla, te va para el Se te pone infierno. así el Si pantalón, no, se te si pone te la pone, falda así. te va para el infierno. Y la gente toma una atribución que no le pertenece. Porque el único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay gente que se ha tomado la atribución para decir que si una mujer se pone un pantalón, se va para el infierno. Si se pone un rolo en la cabeza, se va para el infierno. Si se pinta un poco los labios porque lo tiene muy reseco, se va para el infierno. Eso lo están diciendo hombres que se dicen ser santos, se dicen ser hombres de Dios, pero están legislando fuera de la Biblia, porque en ningún lugar en la Biblia encuentran recursos para apoyar eso que ellos Tanto están afirmando. Y cuando buscan supuestamente en la Biblia un pasaje, un versículo para querer acuñar su mentira, su ley paralela que han creado contra la ley, o sea, su prevaricación contra lo establecido por Dios, lo único que hacen es hundirse aún más, porque sacan un versículo de contexto y lo interpretan aisladamente para hacerlo decir lo que no dice. Entonces, eso todavía es mucho más peligroso. Estamos hablando de una parte del cristianismo que se creen lo más santo, lo más superortodoxo, lo que verdaderamente tiene la palabra de Dios, lo que saben todo lo que Dios son los quiere, únicos que se van a ir al los cielo. reyes de la santidad, lo que si nadie hace lo que ellos dicen, se va para el infierno. Es un grupo. Entonces está el otro, ¿eh? Entonces, hay otro grupo que niega lo que está afirmando el grupo ultra radical prevaricador, lo niega y hace bien negándolo porque lo está negando porque está fuera de la Biblia, pero luego acuña otro nuevo concepto también fuera de la Biblia, y es que dentro del cristianismo todo se vale. No hay ley aquí. Aquí no hay ninguna ley, aquí no hay ningún filtro, aquí no hay ninguna manera, ninguna regla de santidad. Aquí lo que tú hagas es lo mejor y lo que tú hagas, eso te va a llevar al cielo. Y tú ven como tú estás y ven y quédate así, no cambie, no hace falta cambiar, así como tú estás está bien. Y El Señor recibe todo eso. el Señor quiere... El Señor sabe. El Señor sabe. El Señor sabe. Claro, Tú sigues haciéndolo, tú eres un adúltero, sigue adulterando, no pasa sí, nada. sí, actuando. Entonces, obviamente, eso tampoco está en la Biblia. Y entonces, tenemos esos dos grupos a donde han hecho esa separación entre un grupo que se dice ser muy santo porque ataca a este grupo que es ultraliberal fuera de las escrituras también. Y este grupo ultraliberal fuera de las escrituras ataca a este grupo ultra religioso fuera de las escrituras, y nos encontramos en ese dilema. Entonces, nos encontramos en el medio a un predicador que predica la palabra de Dios, y de repente el Espíritu Santo lo usa. Estoy poniendo Sí, un claro, ejemplo. perfectamente, sí. El Espíritu Santo lo usa para echar fuera demonios dentro de una iglesia, o de este grupo, pero le invitaron al predicador por error. No sabían que predicaba la verdad y lo invitaron por error, y de repente se encuentran con un predicador allí que predica el evangelio. Y el predicador empieza a predicar y empieza a reprender los demonios empiezan a salir de los cuerpos. Pero ¿qué pasa? Que el grupo ultra radical empieza a decir: ese hermano está echando los demonios por el espíritu del diablo. Ese no está echando los demonios por el Espíritu Santo. Yo tengo discernimiento, dicen. Óigame bien. Entonces, ahí ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no le he perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por más liturgia, por más todo lo que puedan hacer. Claro, es que hay La muchos Biblia que dicen, antes sí, dice que no, jamás tendrá jamás. perdón. Y hay muchos que dicen, no, el Espíritu Santo hoy no puede ser blasfemado. Sí, yo he escuchado predicadores decir, el Espíritu Santo hoy no puede ser blasfemado porque ya no está Jesús entre nosotros. Ya que era una cuestión que había pasado yo por alto, que tenía un poco pendiente ese mismo planteamiento que usted está considerando ahora, de que tan cierto es eso, de que he estado mirando, de que muchos dicen de que como el hecho de que Cristo, que en su momento estaba en persona y era quien estaba haciendo uso de ese milagro y demás, y era con Cristo en consecuencia,
ellos tenían el rifirrafe, entonces argumentan todo eso por ahí para decir que hoy por hoy no, no, no hay un pecado imperdonable, de que no se blasfema Pero contra el Espíritu Santo. pero sí se blasfema hoy contra el Espíritu Santo y se blasfema contra Dios. Ojo, las mismas leyes que juzgaron en el Antiguo Testamento, esas leyes siguen para regir. No son las leyes que, digamos, rigen nuestra vida cristiana, porque nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero el tiempo de la gracia no es ni un extremo, ni Ni es otro extremo. Ni es un libertinaje extremo, ni es un legalismo extremo, a donde se cuestiona a todo el mundo por cómo anda. Tú caminas así medio cojo porque tuviste un accidente. Dicen, no, tú te vas para el infierno porque estás caminando como un tigre. Sí, o sea, Típico fariseo de que si nació el muchacho cojo, bico, cojo o algo, o tiene algún defecto de ya formación, porque es un nacimiento, delincuente. pues los padres pecaron o hicieron algo por ahí mal. Efectivamente. Entonces, esos grupos que tuvieron en la iglesia en los tiempos de Cristo y que están en la iglesia en los tiempos de ahora son lo mismo. Son lo mismo con otro nombre. Simplemente no se llaman hoy fariseos. Hoy se llaman evangélicos. Y se llaman evangélicos muchos de ellos incluso con el cliché de sana doctrina. Y cuando analizamos su doctrina son de todo menos sana. Ese es el problema. Que están fundamentadas en dogmas, En dogma. no en la doctrina de la palabra del Señor. ¿Y se puede hoy blasfemar el Espíritu Santo? Que el punto donde usted Sí. está diciendo. Claro que sí. Y era el ejemplo que ponía. Sí, sí, El hermano está echando fuera el demonio, pero se le está atribuyendo que no es el Espíritu Santo que lo está echando, sino Satanás. Y es un pecado contra el Espíritu Santo, una blasfemia. Entonces, hay algo que usted decía que es muy importante tomarlo en cuenta, que yo creo que también es ese complemento de lo que hemos venido considerando, es el hecho de que ¿quién es el Espíritu Santo? Hay que partir de ahí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay que partir por obligación de ese punto para comprender a fondo, al detalle, por qué es tan grave blasfemar, por qué es tan grave injuriar gravemente, por qué es tan grande es manifestar una posición voluntaria Sí. de Del Espíritu Santo. blasfemia contra el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, Él es todo santidad. No hay error en Él. No hay imperfección en Él. Él es todo santidad. Y es el Espíritu de Dios. Amén. Además, ahora, el Espíritu de Dios, que se ha dado a conocer como el Espíritu de santidad, que se ha dado a conocer como Dios mismo, es el agente intermediario entre el pecador y Dios. No. Es el corredor que nos lleva a escudriñar y a saber acerca de Jesús para que por medio de las Escrituras podamos conocer al Padre. Y los tres se manifiestan como una sola persona. Pero el Espíritu Santo, digamos que es el que hace esa labor en el corazón del hombre, como para convencerlo de que es pecador, para convencerlo como que su situación de pecado es peligrosa y lo puede llevar al infierno. Entonces, es ese Espíritu Santo el cual no permite ser blasfemado porque no hay lugar para la blasfemia en él. Porque es puro, es santo. Es puro, es santo. Y por eso dice Jesús, el que lo blasfema no tiene perdón nunca. Es dura esa palabra. Nunca. Y entonces es ahí donde uno debe de hacerse ese autoanálisis, esa mirar hacia adentro, esa introspección de tener ese cuidado, de tener ese cuidado, porque, y ya lo decía, por más que ore, que ayune, que busque, que pida perdón con llanto, con lágrima, con como sea, Sí. si he cometido esa blasfemia contra el Espíritu Santo, es un grave peligro, porque es una condenación inminente, eterna.
¿m? Por la eternidad. Y hay un asunto, es el tema de voluntariamente yo hacerlo a conocimiento. Claro. Y ojo, que cuando hablábamos ahorita del tema de los dos grupos, ¿dónde radica que hay gente que está blasfemando el Espíritu Santo y ni lo sabe? Entre un grupo ultra santo, Radical, radical, religioso, que todo el que hace lo legalista. que ellos dicen es santo, y todo lo que él hace lo hace el Espíritu Santo. Ese grupo siempre, todo lo que ellos hacen es el El Espíritu Santo Espíritu que lo Santo. hace. Y lo está haciendo el hombre muchas veces, no está haciendo el Espíritu Santo. Aunque alguna vez el At- Espíritu Santo lo haga. Atribuyen a las obras del hombre al Al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ojo, eso también es difamación. Eso también es blasfemias. Ujú, sí. O sea, cuando yo como hombre digo que la obra que yo hago como hombre es obra del Espíritu Santo, en ese momento yo también me estoy convirtiendo en un blasfemo contra Dios. ¿Por qué? Porque estoy blasfemando. Por eso es tan importante estudiar el contexto judío, porque ellos no mencionaban ni siquiera el nombre de Dios. Porque para ellos el nombre es tan sagrado que no debe de ser tomado en vano por el hombre. Pero hoy, lamentablemente, la comunidad cristiana gentil ha paganizado el nombre de Dios de una manera tan miserable que a veces uno hasta se preocupa. Como cristiano, Claro, a mí me crea una gran claro, preocupación claro, esto. claro, claro, claro. Ahora, ese grupo es ultra liberal, le dice a su miembro, no, no pasa nada. Tú puedes blasfemar, tú puedes hacer de todo. No pasa nada, el Espíritu Santo ya no puede ser blasfemado. Ya Jesús no está con nosotros. O sea, si Jesús no está con ustedes, eso quiere decir que ustedes no son cristianos. Porque Jesús dijo que Él no habita en templo hecho de mano de hombre, sino que la habita en el corazón de cada creyente, de cada uno de los que le invocan su nombre. Entonces, si Jesús está en mi corazón, significa que Jesús sigue viviendo hoy en la iglesia. Jesús sigue andando hoy en la iglesia. Jesús sigue estando hoy en la iglesia. Y no hay lugar para decir que como Jesús ya hoy no echa fuera demonios, hoy no puede ser blasfemado. Jesús sigue echando demonios, porque es en su nombre que cuando un predicador de las sanas palabras del Señor echa fuera un demonio, lo echa en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dijo Jesús. Entonces, cuando echamos un demonio fuera, no lo echamos con nuestra propia fuerza, lo está echando Jesús, porque es en su nombre que lo estamos echando. Y el demonio se va, no es porque yo soy más santo que aquel, es por el nombre. Efectivamente, Es por el nombre, es por la autoridad del nombre. efectivamente, claro. Y el nombre lleva a que ese espíritu salga en el nombre del No, Señor. y que hace, no sé si era en el programa anterior o en este, en principio, que hablaba sobre los hijos de, de Seba, algo Sí, así, sí, sí. que Pablo hace mención de ellos El libro de los Hechos. en el libro de los Hechos. Lucas hace mención de ellos, que dice, yo a Pablo, yo sé quién es Jesús, yo también a Pablo, yo sé quién es ese hombre, pero vamos a ver ¿Y una ustedes cosa. quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Ahí está. Entonces, ¿Quiénes son ojo, ustedes? que hay gente que dice que no echa fuera demonios. Ojo. En esos dos grupos que acabamos de mencionar y que están lamentablemente operando en nuestras iglesias, lamentablemente digo, porque obviamente no es algo que dignifique el evangelio, más Claro, o bien que llene de satisfacción, no, de no, no, gozo, no, para lo nada. absoluto. Yo creo que todo cristiano debe de empeñarse en saber qué es lo que Dios tiene que decir para él y escudriñar. Y Jesús mismo se encargó de eso. Dijo, tengan cuidado porque van a entrar lobos dentro de ustedes y lo van a engañar. Claro. Van a engañar aún de los mismos escogidos. Y Pablo Y también enseñaba. que de dentro iban a salir. Claro, Pablo decía, después de mi partida, le decía allí a los hermanos de Galacia, después de mi partida, a lo de Galacia, a lo de Éfeso, etcétera, le decía, después de mi partida van a entrar entre ustedes lobos rapaces que no van a tener piedad del rebaño. O sea, dentro de ustedes, dijo, dentro de ustedes van a salir lobos. Porque hoy la intención de los falsos predicadores no es simplemente engañar al hombre, Sin llevarle a la condenación. sino
es condenarle porque es la obra misma de Satanás. O sea, a ellos no solamente le interesa tu bien, o sea, tu dinero, para que me entienda. Porque un falso predicador va detrás del dinero. Pero primero, él quiere convencerte de que lo que él dice es la única palabra de Dios. Todo lo demás se han equivocado y solamente él tiene la palabra de Dios. Entonces, cuando ya tú le crees y estás convencido de que solamente él tiene la palabra de Dios, es fácil sacarte los bolsillos, saquearte los bolsillos. Él primero te va a comer la cabeza. Te va a convencer de que él es el hombre de Dios. Te va a convencer de que todo el mundo se ha equivocado y que solamente él tiene la verdad. Y cuando eso suceda, entonces luego ya te va a manejar como un títere. Lo otro es pan comido. Efectivamente. Entonces, hay gente hoy que no echan fuera demonios, pero hacen teatro que echan fuera demonios. Como sabemos. Sí. Entonces, hay casos documentados. O sea, ellos no echan fuera un demonio, pero hoy agarran 4 hermanos sin vergüenza Los que actores, se prestan actores y lo ponen delante de la iglesia y le dicen, mira, que muy bajo, cae muy bajo, en el nombre de Jesús al demonio. Son igualitos que los hijos de Seba, pero en este caso los hijos de Seba quisieron atreverse un poco más y quisieron reprender un demonio de verdad. Pero esto no, estos van de que te reprendo, Satanás, pero ellos mismos fabrican el demonio, por decirlo claro, así. Y con un actor, porque ellos saben que si reprenden un demonio de verdad le va a avergonzar. Lo va a avergonzar. Entonces, no pueden porque su condición de pecado es tan terrible, de mentira y de doble vida. Es tan terrible que su relación con Dios no existe. No existe. Es una relación nula, es una... aparentan ante la multitud que tienen una vida muy, muy íntima con el Señor, que tienen un encuentro muy, muy importante, muy especial, un trato, que el Espíritu Santo tiene un trato muy especial con ellos, de que tienen una buena relación con Jesús, pero es lo que dice Judas, que son nubes sin agua. Nubes sin agua. Son árboles otoñales. Amén. Son gente sin fruto, gente insípida. Así es. Insípida vacío en lo de contenido. Vacío en lo absoluto, claro. Sí, carecen de contenido. O sea, si usted observa los mensajes de esta gente, te van a hablar de prosperidad, te van a hablar de abundancia, te van a hablar de riqueza y al fin y al cabo eso no arregla tu problema espiritual. Tu problema de pecado va a seguir ahí. Lo único que verdaderamente va a cambiar tu vida es cuando tú cambies tu condición de pecado. En ese momento tu vida va a empezar a cambiar y tú vas a nacer de nuevo. Pero aquel predicador que no te predica de nacer de nuevo, no te predica el arrepentimiento, no te predica de la cruz, no te predica de la nueva vida en Cristo, es un predicador vacío de contenido. Nosotros estamos llamados a predicarte la cruz de Cristo, a predicarte el evangelio de Cristo, a predicarte la palabra de Cristo, a predicarte que es necesario nacer de nuevo, porque solamente así tú puedes entrar al reino de los cielos. No existe otra manera. Tú puedes ser rico en esta tierra y tener grandes riquezas y disfrútala si la tienes, pero déjame decirte que nada de eso te va a llevar al cielo. Salomón dijo que todo eso era vanidad de vanidades. Y se conoce escrituralmente, histórica, que en los reyes pasados, Salomón era uno de los hombres más ricos del mundo. Y dijo, cerró con broche de oro diciendo de que el fin de todo el discurso es este. Que estaba dando, que todo el que lo estaba escuchando, que la atención principal, primaria estaba en que teme a Dios. Amén. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿El todo? El todo del hombre. Wow. Ahí radica. Ahí concluye. Ahí concluye. Pues nada, vamos a ir concluyendo. Sí, Dios ha dado testimonio suficiente a través de su Hijo y de su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es un peligro inminente y una condena eterna. No es algo para tomárselo a la ligera. Bendito el nombre del Señor. El hombre, de manera arrogante, no ha querido aceptar la verdad de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Que era lo que le pasaba a esta gente. Exacto. Pero hoy el Señor sigue extendiéndote las manos y te sigue dando una oportunidad. Si tú has llegado hasta aquí porque has escuchado la primera parte y la segunda parte de este mensaje, ya tú sabes qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo. Aún si no eres cristiano. Si has estado blasfemando el Espíritu Santo, si has estado blasfemando a Dios hasta este momento en ignorancia, a partir de ahora
ya tú no eres ignorante. Ya tú sabes qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya tú sabes qué significa eso. Lo que necesitas es arrepentirte. No seguir haciéndolo, porque si lo sigues haciendo desde este momento en adelante, ciertamente ya tú sabes que esto es pecado condenatorio y imperdonable. Imperdonable, ¿no, Michael? Sí, claro, así es. Y mucho ojo, como ya lo decía Nicolás, mucha precaución. Desde ahora en adelante no se tomará por ignorancia. Pues nada, muchas gracias le damos a todos los que de una forma u otra han estado ahí compartiendo con nosotros tanto la primera parte como la segunda. Y nada, le invitamos al viernes próximo para que estén junto con nosotros tratando otro tema de mucha importancia de cara a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y nada, dejen sus comentarios, preguntas, cualquier asunto en lo que podamos ayudarle, lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios y le estaremos dando respuesta, contestación. Sí, señor, sí, señor. Así que, lo dicho, Dios le bendiga, compártalo con otro esta enseñanza y dígale a otro hermano que verdaderamente Dios ha cambiado su vida. Y si Dios no, todavía usted no es cristiano, que todavía no se ha convertido a Cristo, es el momento para que usted haga esta oración con nosotros. Ahí a donde usted se encuentra. Mire, si está con sus amigos y está viéndolo y usted siente que le da algo de vergüenza hacerlo en público delante de ellos, no debería, porque es, digamos, un acto de compromiso con Dios. Apártese, váyase a un lugar privado y haga esta oración con nosotros. Diga: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Señor, te he blasfemado durante tiempos. He estado blasfemando tu nombre. He estado cuestionando tu autoridad. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de mi pecado. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Espíritu Santo de Dios. Perdóname porque soy pecador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que ese nombre no sea borrado nunca jamás. Ayúdame, Señor, a perseverar hasta tu venida o hasta mi partida de esta tierra. Gracias, Jesús, porque hoy sé, Padre Santo, aleluya, qué significa blasfemar. Gracias, Señor, porque hoy he abierto mis ojos y aquello que yo decía que era blasfemia imperdonable, no lo era, porque tú todavía sigues perdonando. Señor, gracias. Gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración con nosotros, hánoslo saber en los comentarios y busca una iglesia a donde te prediquen el evangelio completo de Jesucristo. Busca de Dios y sigue el camino de la verdad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y nos vemos el próximo viernes. Amén. Hasta la próxima.